Hola, hola, bienvenidos a la materia 1, que bueno, pues es la materia del destino. Y vamos a estar platicando aquí de cómo se conforma el destino. Vamos a ver en partecitas, vamos a ver este video, me voy a enfocar en la mitad del proceso y luego en un segundo video la segunda mitad para poder ser un poquito más extendido, porque me gusta dar explicaciones muy completas. Miren, vamos a ver el destino. Todos tenemos un destino. Vamos arrancando así como que muy rápido, ¿no? Todos tenemos un destino. ¿Para qué me sirve el destino? El destino es la base de la supervivencia y es la base del ciclo de la vida. Recordemos siempre que toda especie viene con el ciclo de la vida, que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Es el ciclo de la vida. Pero siempre lo hacemos desde el nacimiento. En realidad, muy probablemente sería más efectivo verlo desde el centro, en la parte central, que es la reproducción, que es lo que provoca el nacimiento. Entonces, aquí seremos como que el huevo o la gallina, ¿no? Pero, por ejemplo, sería, por ejemplo, la reproducción, después nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir, porque la reproducción, al final de cuentas, es la parte más importante que tiene cualquier especie. Si se fijan ustedes, por ejemplo, los ratoncitos que se reproducen súper altísima la tasa, ¿para qué? Para que la especie siempre siga, porque son presas muy fáciles. En casas no, pero en el exterior sí. Entonces, ¿para qué me sirve un destino? Para garantizar la continuidad de la especie. ¿Qué es lo principal que va a necesitar el ser humano? El hecho de sobrevivir y el hecho de que siga una siguiente generación. ¿Cómo se garantiza esto? Basándose en los casos de éxito de la generación anterior. Eso es mucho del tema. Por ejemplo, si en mi generación hoy tengo una pareja que es violenta, tengo que ver qué pasó en las generaciones anteriores, porque no es nuevo. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Por ejemplo, que en mi pareja es un molde estructurado. ¿Por qué? Porque tengo que revisar cómo es que todas estas parejas se han estado reproduciendo a lo largo de la historia en mi clan. Y el éxito no es el ser feliz con la pareja, no es que yo esté teniendo la felicidad completa que yo quisiera, como la de los cuentos de Disney o como las novelas que encontramos en la televisión, sino que en realidad el éxito de lo que busca es la reproducción. Si en mi familia, por ejemplo, se reproducen con personas agresivas, con personas violentas o con personas millonarias o con personas amorosas, pues es el tipo de pareja que me va a tocar. Entonces, en términos de pareja, hijos, profesión, dinero y amigos, siempre vamos a encontrar que el inconsciente está a cargo. ¿Para qué se pone a cargo el inconsciente de esto? Lo pone al nivel supervivencia de la especie, no mía. Entonces, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, nosotros analizamos desde el cerebro hasta todos los órganos internos, lo que hacemos es que lo controla el inconsciente. Si a mí me dejara 5 minutos el corazón, muy seguramente a los 3 minutos yo estaría muerto porque se me olvidaría bombear sangre, se me olvidaría cómo regular el azúcar, se me olvidaría cómo procesar las toxinas a través del hígado. Entonces, ¿qué sucede? Que la parte interna, el funcionamiento del cuerpo humano de forma interna, lo controla el inconsciente para poder sobrevivir. El resto de las cosas que necesito para sobrevivir las controla también el inconsciente. Ahora, el destino no es que me haya caído del cielo, que alguien me dijo y que soy el guerrero de Dios, y soy el guerrero más importante y a mí me tocan todas las cosas. No, eso ya viene en la familia, que es a los que somos creyentes, pues sí vemos que hay un plan divino, más sin embargo, vamos a encontrarlo en el reflejo de la familia, porque es como un copy-paste. Miren, por ejemplo, para poder que nosotros tengamos una vida que se desarrolla dentro de lo esperado, tenemos que tener una programación inconsciente. No hay nada al azar. Todo está considerado. Entonces, vamos a agarrar por partes. Al momento de la concepción, ya hay información. Y vamos a ver entonces el proceso desde la concepción. Luego tenemos, por ejemplo, la gestación. Luego tenemos el parto, la infancia y todo después es repetición. En este video vamos a concentrarnos en 2 temas, en la concepción y en la gestación. Entonces, miren, al momento de la concepción, cuando ya vienen las células y se juntan las células de mamá y papá, cada una ya viene con información. Recuerden que las células en sí mismas tienen su propio comportamiento y tienen su propia epigenética. Es decir, que no hay un cerebro que les diga qué hacer,
Mas, sin embargo, se reproducen solas, se multiplican, que eso es lo que genera el envejecimiento. La multiplicación continua acorta los telómeros y hace que se haga la oxidación celular. Pero bien, la célula ya sabe qué hacer por sí misma. Es decir, que una célula ya tiene información precisa de cómo se debe comportar ella misma. Si nosotros venimos de esa configuración, cuando se juntan y nos convertimos en seres pluricelulares, tenemos entonces una configuración más completa y venimos cargando con la información de papá, mamá y el resto de los ancestros. Y esto no es lapidario. Esto, con esta información que tenemos hoy en día, vamos a empezar a cambiar las cosas que no nos sirven en nuestra propia existencia. Entonces, al momento de la concepción, lo que hacemos en realidad es juntar dos células que vayan a traer ya la información de lo que voy a terminar haciendo el resto de mi vida. Y una vez que nosotros encontramos este proceso, vamos enterándonos de que nuestras decisiones personales ya no son tan relevantes, sino que va a ser relevante lo que el inconsciente considera que debería yo estar haciendo en este momento. Entonces, al momento de la concepción viene toda la información heredada inconsciente. Y cuando nosotros encontramos esto de la epigenética, vamos a encontrar que viene textual en el tema de epigenética. Cuando ustedes buscan en el gobierno de Estados Unidos, si ustedes googlean epigenética, aquí se les voy a mostrar, ustedes se van a dar cuenta que hay un enlace que es del gobierno de Estados Unidos y que lo que hace es que nos explica para qué sirve la epigenética. Miren, se lo voy a compartir aquí para que lo puedan ver. Tenemos aquí el National Human Genome Research Institute, que es el instituto encargado del genoma humano. Y chéquense lo que nos explica. Nos dice, la epigenética es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarias y que no se pueden atribuir a alteraciones de la secuencia del ADN. El término epi significa por encima. Y vamos ya ustedes lo pueden ver aquí con más calma, le pueden poner pausa, lo buscan ustedes mismos. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Que dice que la epigenética es la función de los genes. Los cambios en la función de los genes que son hereditarias. Y aquí me voy a detener un poquito. Esto ya viene integrado en nosotros. Este cambio en la función de los genes no altera la secuencia del ADN. Es el cambio en la función. Decía ahí que epi es algo que significa por encima. Es como un pequeño switch que dice sí, no, prendido, apagado, o disminuye la función o aumenta la función. Pero que es hereditaria. Y aquí está la clave de todo. Científicamente está comprobado que vamos a repetir historias. Entonces, ¿qué sucede esto? Que cuando yo ya me doy cuenta que vengo programado, necesito encontrar el origen de cada situación que quisiera yo trabajar. Entonces, vamos a enfocarnos mucho en el tema de la epigenética en este sentido. ¿Para qué? Para que seamos capaces entonces de poder encontrar el origen de cada cosa. Entonces, cuando nosotros estemos en un proceso de análisis de cómo es que nosotros estamos reaccionando ante el ambiente, pues tenemos que comenzar por preguntarnos cómo es que funciona esto. Al momento en el que viene la gestación, ya tenemos toda la información. Y nos dice dentro de la investigación científica, nos dice la BBC de Londres, qué es la epigenética y cómo explica que los hijos hereden los traumas de los padres. Entonces, aquí es que vamos a encontrar cómo es que dentro de la función del ser humano está este tema de la repetición inconsciente. Y dice, en 1864, cerca del final de la Guerra Civil de Estados Unidos, las condiciones en los campos de prisioneros de guerra de la Confederación estaban en su peor momento. Hubo tal hacinamiento en algunos campamentos que los prisioneros soldados del ejército de la Unión del Norte tenían el espacio en metros cuadrados equivalente a una tumba. La cifra de muerte de los presos se disparó.
Para muchos de los que sobrevivieron, la desgarradora experiencia los marcó de por vida. Cuando la guerra acabó, volvieron con problemas de salud, peores perspectivas laborales y menor esperanza de vida. Pero el impacto de todos estos problemas no se limitó únicamente a quienes lo sufrieron en primera persona. Los efectos se extendieron a los hijos y los nietos de los prisioneros en una herencia que parecía pasar a través de la línea masculina de las familias. Si bien los hijos y nietos no estuvieron en ningún campo de prisioneros de guerra, y pese a que no les faltó nada durante su infancia, sufrieron tasas de mortalidad más altas que el resto de la población en general. Al parecer, los prisioneros transmitieron parte de su trauma a sus descendientes, pero a diferencia de la mayoría de las enfermedades hereditarias, esto no se produjo como mutaciones del código genético, que esto es lo que comentábamos en la presentación anterior. No es que se modifique el gen, sino que la información heredada inconsciente determina cómo es que voy a tener mi percepción y qué es lo que voy a vivir, porque ya lo vivieron mis ancestros para la supervivencia. Si mis ancestros que sobrevivieron a un campo de concentración sufrieron un trauma, mis siguientes generaciones, si se sienten atrapados, encerrados, van a caer en el mismo sistema de protección, supervivencia. Entonces, a este proceso llamado científicamente epigenética, donde la legibilidad o expresión de los genes se modifica, la expresión se modifica sin que se produzca un cambio en el código del ADN. Es decir, que pequeñas etiquetas químicas se agregan o eliminan de nuestro ADN en respuesta a los cambios del entorno en el que vivimos. Estas etiquetas se activan o desactivan los genes, posibilitando, y esto es bien importante, la adaptación a las condiciones del entorno sin causar un cambio más permanente en nuestros genomas. ¿Qué significa esto? Que finalmente nos estamos dando cuenta a qué lugar se encuentran mis reacciones basadas en el ambiente, que eso es el inconsciente. Entonces, dice, el hecho de que los cambios epigenéticos puedan transmitirse a las generaciones posteriores tendría unas implicaciones enormes, que eso es lo que estamos encontrando todo el tiempo. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se estructura esto? Miren, les voy a compartir. Dice, efectos en los ascendentes masculinos. Ya luego ustedes, si quieren, lo buscan. Aquí les voy a dejar los enlaces. Este efecto es consistente con los estudios en las aldeas suecas remotas, donde la escasez del suministro de alimentos tuvo un efecto generacional en la línea masculina, pero no en la línea femenina. ¿Por qué? Porque el hombre, las personas, porque no importa si es hombre o mujer generalmente, esto se le llama energía masculina y energía femenina. Lo que hacemos aquí es que el hombre, generalmente por estructura inconsciente, no por moda, por estructura inconsciente, somos los proveedores. Entonces, ¿qué sucede? Y ahorita lo vamos a ver, ese estudio, este pedacito que estamos viendo ahorita, lo vamos a ver todavía más a fondo con otro estudio. Pero fíjense, la línea masculina, cuando hay un conflicto de escasez de suministro de alimentos, son los afectados. ¿En qué se les afecta? En el territorio, en su capacidad de proveer. ¿Qué es el territorio? Para el inconsciente, todo lo que amo, todo aquello que yo amo se considera territorio. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, esta parte de poder explicar a las generaciones siguientes cómo es que se hace la supervivencia, que hay que proveer, proteger, impulsar en la energía masculina, la energía femenina, dar alimento, amor, apoyo emocional, administrar, crear, ser creativos, cuidar a la familia. Esto hoy en día está muy desvirtuado. Por eso hay conflictos, por eso la gente está en tanto conflicto hoy en día. Lo vemos en redes sociales, que los hombres contra las mujeres y las mujeres contra los hombres porque no logran estructurarse. El cerebro reacciona a los pensamientos y a la lógica, pero el inconsciente reacciona concretamente a la información que tengo alrededor. No hay una versión
2.0 del cerebro. Es la misma versión que tenemos de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que para la estructura inconsciente, olvidaremos de la social, para la estructura inconsciente, el hombre es el proveedor. Y como tiene que proteger dentro de su territorio, el territorio, le recuerdo, es todo lo que amo, mis hijos, mi casa, todo lo que sea mío es mi territorio, así sea mi pareja, mis hijos y así. Si yo soy el que tengo que proveer y cuidar a mis hijos y no lo puedo hacer, me va a pegar en el corazón, me va a pegar en varias áreas. Dice, pero ¿qué pasaría si mayor riesgo de muerte se debiera a un legado del trauma del padre que no tuvo nada que ver con el ADN, pero que no tuvo mucho que ver tampoco con mi propia vida, sino que algo me lo activó? Por ejemplo, quedar desempleado, quizás por 2 semanas, me puede generar el conflicto de percepción de miedo a no poder alimentarme y se me va a ir concretamente al hígado. Me puede dar un conflicto de hígado graso, o me puede dar un conflicto en el corazón de territorio, de pérdida de territorio, que también se me puede ir a la orina. Entonces, dependiendo de cómo yo perciba el conflicto, es como se me va a impactar posiblemente en el cuerpo, si es una percepción duradera. Entonces, voy a explicarles, por ejemplo, aquí dice, los niños nacidos de padres en una fecha anterior a que fueran prisioneros de guerra no mostraban un aumento en la mortalidad, pero los hijos de los mismos hombres nacidos después de su experiencia en la guerra sí lo hicieron. Y aquí les voy a comentar un caso un poquito más amplio, un poquito más aterrizado con otro tema. Miren, por ejemplo, en una familia que era muy pudiente y que te llevan mucho éxito empresarial y económico, la familia que nace, voy a explicar el contexto, hay un parteaguas donde se pierde todo. La familia que nació, los hijos que nacieron y los descendientes de los hijos que nacieron de las personas que vivieron el éxito del padre, estos hijos y nietos tienen una vida exitosa económicamente hablando. Desde los embarazos, a partir de la pérdida de la fortuna y del negocio familiar, los embarazos que existían y los hijos posteriores vienen con mayores complicaciones económicas. Sucede todo el tiempo. Por eso tenemos bloqueos económicos. Y esto hay que entenderlo muy bien. Y todo está científicamente probado. Entonces, ¿cómo les demuestro, por ejemplo, la parte? Dice aquí, miren, algunos estudios han resultado más controversiales que otros. Un análisis del 2015 descubrió que los hijos de los sobrevivientes del Holocausto tuvieron cambios epigenéticos en un gen que estaba vinculado a sus niveles de cortisol, que es este cortisol se libera con el estrés. La hormona, una hormona involucrada a la respuesta del estrés. La idea de una señal, un hallazgo epigenético en la descendencia de los sobrevivientes puede significar muchas cosas, dice Rachel Yelva, directora de la División de Estudios de Estrés Traumático de la Escuela de Medicina de Mount Sinai en New York y autora de este estudio. Dice, es emocionante que esté ahí. Y dice acá arribita, se los voy a seleccionar, dice, si imaginamos una computadora, el hardware es el genoma, mientras que el software es toda la programación, es el epigenoma. Si se fijan, ya estamos hablando aquí científicamente de la programación. Por eso nosotros llamamos desprogramación evolutiva. Nuestra técnica se llama desprogramación evolutiva, ¿por qué? Porque finalmente estamos trabajando con la programación inconsciente epigenética. Y aquí está toda la base fundamental. Aquí está la persona que hizo el estudio en la universidad en la que está hecho el estudio. Dice, el estudio fue pequeño y se evaluó a 32 sobrevivientes del Holocausto, porque pues, no hay tantos, y a un total de sus 22 hijos con un pequeño grupo de control. Dice, las investigaciones han criticado las conclusiones del estudio. Sin mirar varias generaciones y buscar ampliamente el genoma, no podemos estar seguros de que sea realmente una herencia epigenética. Pero ahorita vamos a ver por qué sí. Luego abajito viene la persona, dice, algunos científicos piensan que en realidad es un hecho muy raro. Todavía les cuesta trabajo pensar que hay un destino, ¿no? Dice, una de las razones por las que no se puede hacer muy conocido es porque la gran mayoría de un tipo de marca epigenética del ADN llamada metilación se borran en el momento de la concepción del embrión.
pero carga mucha otra información. Dice, ¿podemos borrar las enfermedades más mortales del ser humano? Claro, luego lo vemos más adelante. Dice, tan pronto como el genoma ingresa al óvulo en un mamífero, se produce una rápida pérdida de la metilación del ADN del conjunto paterno de cromosomas. Dice quién, Anne Ferguson Smith, investigadora que estudia epigenética en la Universidad del Reino Unido. Y aquí tenemos la Universidad de Nueva York estudiando esto, la Universidad del Reino Unido, y dice, esa es la razón por la que la herencia epigenética transgeneracional es una sorpresa. Y nosotros estamos trabajando con esto y es maravillosa esta sorpresa. Dice, es muy difícil imaginar cómo alguien podría tener una herencia epigenética cuando hay un proceso que elimina todas las marcas epigenéticas previas y coloca otras nuevas en la próxima generación. Hay, sin embargo, partes del genoma que no se limpian. Pero ¿qué es lo que nos dice el doctor Bruce Lipton en su libro La biología de la creencia? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que todo está en las células. Si bien en la unión de las células se pierde parte de la información genética, no se pierde toda. Y aquí es donde vemos la magia. Y aquí ya vemos dos universidades trabajando y percibiendo la epigenética como un tema de programación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya vamos viendo el sustento científico, nos hace mucho sentido porque podemos comprobar y podemos percibir que todo está ahí. Entonces, dice, esta parte también es bien importante. Un reciente artículo reveló pruebas sólidas que el ARN puede desempeñar un papel en la forma en la que se heredan los efectos de los traumas. Y esto está en la revista Nature. Dice, nuestro modelo es básicamente único. Dice Isabel Mansuy de la Universidad de Zúrich en Suiza, quien dirigió la investigación, imita las familias desintegradas o el abuso, la negligencia o el daño emocional que a veces vemos en las personas. Imita a las familias desintegradas o el abuso, la negligencia o el daño emocional. Dice, esta investigación, al igual que muchos estudios en ratones, se centra en el esperma y la herencia genética de la línea masculina. Ahora vamos a pasarnos a esta parte en donde viene el formato de el ARN. Déjame dirigirme ahí. Voy. La revista Nature nos explica esto. Está en inglés, se los traduzco y si hablan inglés, pues maravilloso, ¿no? Sperm RNA carries mark of trauma. Dice, el RN del esperma lleva las marcas del trauma. Dice, el estrés altera la expresión de los RNAs pequeños en los ratones macho y los dirige a comportamientos de depresión en generaciones posteriores. Y esto es increíble porque ya está científicamente probado por la prestigiosísima revista Nature, que pues es la revista más importante en temas científicos, que es el referente principal. Ya nos está diciendo que ya hay un descubrimiento que a través del esperma se lleva el trauma. ¿Qué es lo que sucede? Que ya los ratones están expresando esto y nosotros lo podemos comprobar con la parte de las terapias que estamos viendo que todo el tiempo vamos encontrando información bastante precisa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que al momento de la concepción estamos recibiendo toda esta información heredada inconsciente. Seguimos en concepción, todavía no entramos en la gestación, por eso lo dimos el video en 2. En la parte de la concepción ya traemos mucha información heredada inconsciente. Entonces, cuando nosotros somos conformados, este proceso de sistema está diseñado para que nosotros ya tengamos esta parte de ser capaces de controlar lo que suceda en nuestro alrededor y cómo es que tenemos que reaccionar a este ambiente. ¿Se acuerdan que les iba a comentar un poquito más a fondo sobre cuando hubo un tema
de conflicto de hambruna, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta página, también, aquí le voy a bajar todos los enlaces, ¿no? Pero es, por ejemplo, la página de Nestlé. La página de Nestlé dice epigenética, ¿cómo nos pueden afectar las experiencias vividas por generaciones anteriores? Estamos hablando de Nestlé, que se dedica a la comida, cabrón. O sea, no hay mucho que decir que pues están haciendo cierto tipo de temas que no son reales, así, ¿no? Pues una marca mega reconocida que no se va a meter en broncas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nestlé está viendo también el tema, cómo afecta para ellos promover sus alimentos, pero chéquense. Dice, la teoría, hasta hace poco tiempo se creía que todas nuestras características estaban definidas por dos factores. Factores innatos, que es la formación genética, que es el hardware que decíamos hace rato, y factores adquiridos por la influencia del entorno, o sea, el aprendizaje. Dice, la epigenética, dice, en otras palabras, perdón, la epigenética sugiere combinación de ambos factores. Las experiencias vividas por nuestros padres y abuelos pueden transmitirse de generación en generación. En otras palabras, lo que comieron nuestros padres y abuelos, el ejercicio que hicieron y los productos químicos a los que estuvieron expuestos, son factores que podrían afectar la apariencia y el funcionamiento de nuestros cuerpos. Y ahí está. Y aquí viene lo que les decía hace ratito. Un ejemplo, según datos de un estudio publicado conjuntamente por científicos europeos y americanos, la exposición de una persona a la hambruna puede causar cambios epigenéticos que más adelante pueden afectar la salud de sus hijos. El estudio sugiere que los niños concebidos durante la hambruna, que heredaron el trauma del padre y la madre, holandesa del 44 al 45, padecieron trastornos de salud duraderos hasta 6 décadas después. Por ejemplo, eran muchos más susceptibles a contraer enfermedades coronarias, les decía hace ratito el corazón, ¿se acuerdan? Pulmonares, por miedo a... Cuando tenemos un conflicto pulmonar es miedo a morir. Intolerancia a la glucosa, ¿cómo voy a ser yo quien coma dulces si en mi familia no había comida, fidelidad familiar y otras patologías que muy probablemente se hayan ido al hígado, probablemente también al riñón, dependiendo, ¿no? Entonces dice, ¿cómo sucede? Los genes afectan nuestra apariencia exterior y al funcionamiento interior de nuestro cuerpo. Actúa como un conjunto de instrucciones para nuestras células, indicándoles cómo formar nuestros cuerpos. Los genes son selecciones cortas del ADN. Y aquí aprovecho para decirles algo. Si se fijan, la cadena de ADN es una barra del gen y un vacío, una barra y un vacío. Es como una computadora, 1, 0, 1, 0, es decir, binario. Y aquí tenemos, por ejemplo, la parte de los cromosomas. Y viene explicando un poquito ya más a fondo. Ustedes ya lo ven con un poquito más de cuidado. Y nos pone, dice, los cambios epigenéticos son permanentes. Dice, aunque los cambios epigenéticos pueden transmitirse de generación en generación, sabemos que son dinámicos y son reversibles. Esto es bien importante, son reversibles. Es un fenómeno muy común que puede observarse en la naturaleza, incluso en las plantas, en insectos, en todo ser vivo. Durante, y aquí viene un ejemplo con plantitas, dice, durante periodos de sequía, muchas plantas se adaptan para sobrevivir y posteriormente se transmiten estos genes adaptados a la siguiente generación. Si las 2 o 3 generaciones siguientes no experimentan nuevos periodos de sequía, hambruna, como le quieran llamar, basada en el ser humano, los cambios genéticos suelen dejar de transmitirse. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, en la generación 1, generación 2 hasta la 5, la planta se adapta a la sequía. 2, los genes adaptados permanecen. Los genes, en generación 3, los genes adaptados permanecen. 4, permanecen y vuelven a una base. Es decir, que si se fijan en el solecito, aquí hay sequía, ellos perciben sequía todo el tiempo que no haya sequía. ¿Se fijan que no hay sol? Oye, ya no hubo sequía, entonces la 5ª generación me va a liberar y ya no voy a vivir esto. ¿Me explico? Pero sigue guardado y latente. Dice, los científicos creen que sucede lo mismo con los humanos. Los cambios epigenéticos pueden deshacerse a causa de las alteraciones de la conducta o el entorno. Si se fijan entonces, ¿qué tenemos aquí? Una generación vive la hambruna o la sequía, la siguiente generación se queda con la percepción. 3ª, 4ª generación siguen sufriendo lo mismo. Es decir, que si hay carencia económica aquí,
las siguientes van a tener carencia económica sí o sí. Pero como son temas que son reversibles, que pueden deshacerse, y aquí estamos viendo la palabra deshacerse, si cambiamos la percepción, acortamos el proceso de aprendizaje. ¿Por qué el inconsciente me repite? Porque nunca pude aprender. Si no soy capaz de aprender, el inconsciente me va a repetir cosas, pero si aprendo, es decir, si le integro información consciente al inconsciente, me va a liberar. Aquí viene Nestlé, cómo contribuye, y aquí chéquense, aquí están las fuentes. Viene la BBC de Londres, que es de donde venimos, viene el Business Insider, viene el CAM de la Unión Soviética, viene el GHNR, que es el gobierno de Estados Unidos, viene también el del gobierno de Estados Unidos, algo de medicina, el Medical News Today, la revista Nature, del que le expliqué hace ratito, Nestlé mismo, Leiden Edu, Science Museum, The Guardian, que es también muy reconocido desde Inglaterra, y What is Genetics Fundamentals. Y hay mucha base científica para que ustedes no piensen que esto es como que al aire, como que estamos viendo a ver si sí o si no. En realidad es una realidad y está comprobado ya con muchos temas científicos. Entonces, ¿qué pasa? Que durante mi concepción, lo que estamos viviendo es toda esa bola de información. Ahora, en mi concepción tiene dos momentos. Tiene el momento cuando mamá queda embarazada, que es toda esta lluvia y combinación de información. Y aquí hago un paréntesis. Siempre nos casamos con una versión de papá o mamá. Mi pareja, ya lo vemos más a fondo más adelante, pero ¿por qué? Porque tiene que caer información que sea similar a la mía. Y aquí es donde me doy cuenta entonces que mi pareja siempre va a representar a mi familia porque yo no puedo tener a alguien que no comparta mi misma información porque tiene que hacer match en algún punto. Entonces, ya lo vamos más a fondo este tema, pero una vez que hace match la concepción, se carga toda la info. Haz de cuenta que esa es la programación, ¿no? Luego la programación continúa cuando mamá se entera que está embarazada. Lo que piensa, dice y siente se graba a nivel celular. Y aquí tenemos que aprender esto. No, si todo estuviera en la mente sería muy simple. No todo está en la mente. Porque mucha gente dice, cambia tu mentalidad. No, cambia tu percepción y cambia tu programación. De lo contrario, la mentalidad tú la puedes cambiar y vas a seguir viviendo la misma bronca de siempre. ¿Qué hacemos entonces? Entender que el humano aprende desde el momento en que las células se unen. Ya hay aprendizaje. No en el cerebro, porque todavía no existe. Todavía no se forma por completo. Entonces, comienza el aprendizaje a nivel celular, que es lo que dice Bruce Lipton y que es lo que se conlleva en la epigenética. Viene la información heredada inconsciente y luego lo que mamá dice, piensa y siente se queda también grabado. Luego, ahora sí pasamos a la gestación. Todas las emociones de la madre se graban en el bebé. Todas las emociones de la madre se graban en el bebé. Y ese es un mensaje más para el papá que para la mamá. Hombres, somos los responsables del ambiente. Si nosotros tratamos bien a la madre va a tener una vida maravillosa en el embarazo, que probablemente por cuestiones hormonales tenga quizás cambios de humor, pero si llora y lo libera no pasa nada. Pero si nosotros rechazamos al bebé, rechazamos a la madre, la tratamos mal, la violentamos, eso es lo que conforma la siguiente generación, tu bebé. Dice el doctor Bruce Lipton también en su libro La biología de la creencia. En la parte de epigenética te dice bien claramente esto. Te dice, somos los ingenieros genéticos de nuestros hijos. Y esto es muy fuerte, porque nosotros como papás determinamos el futuro de nuestros hijos, basados en la información que le estamos presentando. Entonces, toda la parte de la gestación vamos a llevar el tema de cómo se sintió mamá. Si de entrada si fui o no aceptado dentro del embarazo. Si mamá y papá al momento que están embarazados desean y planearon el hijo, maravilloso, todo está bien. Porque hay 4 niveles de conflicto aquí. Por ejemplo, un rechazo, vamos a hablar concretamente del rechazo, que es lo primero, no puede haber abandono, ni traición, ni humillación, ni nada de eso durante la gestación, pues no, es la primera herida, ¿no? Hay 4 niveles del conflicto de rechazo. Nivel 1, encontramos que si mamá se entera que está embarazada, se sorprende
quizás en el principio no quería, pero sí quiere, como que ya se marca un pequeño grado de rechazo. Si mamá, ese es el grado 1. Grado 2, si mamá nunca quiso estar embarazada, se graba un rechazo más fuerte. Grado 3, intención de aborto. Ese es el rechazo más fuertecito. ¿Qué sucede? Que mamá no quiere estar embarazada, pero piensa en cómo le haría para no estar embarazada. Y esto, la intención de aborto, te cambia la personalidad, te determina la personalidad. Y ahorita me voy una por una, ¿no? Y luego la cuarta, que es el intento de aborto. Este está súper fuerte. Y voy a agarrarme una por una. Punto número 1. En la intención de aborto, durante la concepción y la parte de la gestación, si mamá no quiere estar embarazada, porque se sacó de onda, y luego sí, es un rechazo muy pequeño. Es decir, que dentro de mi vida viviré pequeños rechazos. Si mamá no quería estar embarazada, cero, nada, viene el no merecimiento. ¿Qué es el no merecimiento? Si mamá o papá no querían el embarazo, viene el no merecimiento. ¿Por qué? Porque si no merezco el amor de mi padre, de mi madre, entonces no merezco nada en la vida, ¿no? Ese es el nivel 2. Nivel 3, intento de aborto. En el intento de aborto, siempre los hijos intentan ser los mejores hijos del mundo. Le dan todo a mamá, viven para mamá, intentan tenerla contenta para ver si un día me ama. Y es bien triste. Si ustedes son las personas que están detrás de su mamá para tenerla contenta todo el tiempo, muy probablemente haya habido un pensamiento abortivo. Que el pensamiento abortivo, con una vez que venga, es más que suficiente. ¿Sí? El pensamiento, la intención de aborto es el pensamiento abortivo. Ahora, en el intento de aborto, vienen miedos, inseguridades, viene también intentar quedar bien con mamá. Pero fíjense, en estos dos anteriores, no nada más con mamá, sino con todo mundo, porque no me aman. ¿Sí? Quiero que me amen alguna vez, y aunque me amen, no me doy cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese sentido estamos teniendo el conflicto de que vamos a intentar ser los mejores hijos, vamos a tener mucho miedo a morir, pero también vamos a tener la personalidad de estar detrás del otro para que esté contento todo el tiempo. Y aquí es donde la personalidad ya me cambió. Con un hijo que estaba planeado, con un hijo que fue repentino, no planeado, pero bien recibido, con un hijo que se pensó en abortar y con un hijo que se intentó abortar. Entonces, en la parte de la gestación es muy amplio, por ejemplo, también los temas emocionales. Si mamá está muy contenta durante el embarazo, pues el niño sale generalmente muy contento. Pero si la mamá perdió a un familiar o a un ser querido muy amado, vamos a encontrarnos entonces que mamá estuvo muy triste durante mi gestación y el niño tiende a ser depresivo. Y eso lo vemos en todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que ver desde cuándo comienza, por ejemplo, la depresión. Si comenzó a los 15 años, pues no tiene que ver con el embarazo, pero si siempre ha sido toda la vida, pues el origen viene en la conformación. Entonces, durante la concepción, durante la gestación, se forma gran parte de nuestra historia, se forma gran parte de nuestra personalidad. En la gestación viene también, por ejemplo, la capacidad de decisión. Siempre que un paciente me dice, batallo mucho para decidir, lo primero que pregunto es, y esto chequenlo en su casa, ¿cómo te llamaban cuando era el embarazo? ¿Ya tenías tu nombre? Cuando una persona batalla para tomar decisiones que no se decide entre rojo o azul, entre amarillo o verde, entre doctor o ingeniero, entre una cosa u otra, lo primero que pregunto es tu nombre. ¿Cuándo te lo pusieron? Se te lo pusieron desde que fue la concepción, que decían, si es niño es fulano, si es niña es fulana. Desde ahí hay mucha certidumbre. Pero cuando decimos, quiero que sea niño y que se llame Joel. No, mejor, y a la semana, no, mejor que se llame Marco. No, mejor que se llame Armando. No, mejor que se llame Eustaquio. Y lo vamos cambiando de nombre todo el tiempo. Como el nombre determina de quién soy doble, que eso lo vamos a ver también más adelante, me va a cambiar mucho mi estructura. Entonces, hay niños que no tuvieron nombre y eran el bebé toda la vida, todo el embarazo. Y nacen y como a los días después se ponen de acuerdo y le ponen el nombre. Pues no hay una estructura firme. Y son personas muy indecisas. Entonces, lo que sanamos es esta parte de decir, ok, mi nombre, si estaba integrado o no, si ya estaría yo una personalidad desde el momento en que me concibieron o el momento de la gestación, pues a los 2 o 3 meses ya, o cuando se enteran que si es niño o niña, pues que ya tenga el nombre, ¿no? De lo contrario, son personas muy indecisas, ¿sale?
La indecisión también puede ser un rasgo heredado. Por ejemplo, solemos heredar mucha parte porque en la gestación se marca, y mucha parte de la personalidad de la madre, por ejemplo. En la parte soy muy preocupón. Bueno, ¿quién era así? ¿Papá o mamá? Ah, pues mi mamá. Ah, pues muy preocupona durante el embarazo. Oye, pues mi papá, pues va dentro del ADN. O papá le preocupaba a mi mamá en su momento, ¿no? Entonces, los rasgos de personalidad, por ejemplo, ser indeciso, pues, ¿quién era indeciso? ¿Tu mamá o tu papá? No, pues mi mamá o mi papá. También son rasgos heredados que también se implementan durante la gestación. Entonces, la gestación es muy importante porque toda la información que esté alrededor de las emociones de la madre va a estar marcada en el bebé, y esto va a determinar mucho de nuestro destino. ¿Sale? Entonces, en este video vimos concepción y gestación, y en el siguiente video vamos a ver parto, infancia y repetición. ¿Sale? Gracias por estar aquí, gracias por la confianza, y pues bueno, listos para sanar, vamos a darle. Saludos.